vicepresidente de la CUT, Fabián Caballero, se desnudó ante AND para tratar distintos temas como política nacional, internacional. También abordó el tema de los trabajadores, no solamente de Chile, sino que también de los trabajadores de América Latina. Por ejemplo, lo que está pasando en Honduras, lo que pasa en Argentina. ¿Cuál es la situación concreta que están hoy día los trabajadores en lo político sindical? Mira, a nuestro juicio, la gran demanda, la gran necesidad, la gran tarea que todavía los trabajadores tenemos pendiente es unirnos, desplegarnos, unificarnos en torno a un programa. Yo creo que la ausencia de programa definido que abarque tareas políticas, tareas sociales, tareas económicas, independientemente de los sectores políticos que la integran, desde el punto de vista progresista, desde el punto de vista de la izquierda, ese programa que sea planificado con determinación e independencia respecto de quienes gobiernan, respecto del empresariado, las ONG y una cantidad de sectores que inciden lamentablemente no de buena manera al mundo del trabajo, esa independencia para formular un programa nacional es, yo creo que la gran tarea todavía pendiente en el mundo de los trabajadores. Ahora, en las conquistas sociales, las conquistas sindicales, ¿se han visto mermadas, perjudicadas con el último año de gobierno de la derecha? Sí, mira, el primer año del gobierno de Sebastián Piñera, hoy día cumplen el primer año. Una de sus características ha sido principalmente gobernar al margen de una sociedad democrática, ¿no? Su agenda antipopular, su agenda antitrabajadora, incluso su agenda anti-sudamericana, anti-latinoamericana, tiene sin iniciativa aquellos dirigentes o luchadores políticos. Precisiones y ajustes neoliberales al mundo del trabajo. Lo que tenemos que hacer es discutir fundamentalmente aquellos aspectos y elementos que nos aseguren acumular, construir, generar fuerza política sindical propia, en perspectiva de tener una posición ideológica ad hoc inherente al mundo del trabajo y una posición política que determine el devenir de esa agenda. ¿Movilizaciones se anuncian para este año? En el mes de abril, la Central de Trabajadores ha llamado a un nuevo paro nacional activo, le denominan, donde intervienen diferentes formas de movilización y de expresión, de rechazo, de reclamo, ¿cierto? No solamente al gobierno de derecha, Sebastián Piñera, sino que a un gran marco de acumulación de injusticias económicas, políticas y sociales estos 30 años, decimos nosotros, de una democracia neoliberal y tutelada, una economía neoliberalizada, una política antidemocrática y derechos sociales privatizados, en donde esperamos que sean los trabajadores que en algún momento de la historia de este país tomemos la iniciativa, ¿cierto?, para garantizarnos la devolución de todo el patrimonio que resulta del trabajo de sus dirigentes y de sus organizaciones. Ahora, ¿cuál es tu mirada como dirigente de la CUT respecto de hechos que han estado ocurriendo, por ejemplo, el tema de los medidores abusadores, el tema del TPP, que hoy día fue aprobado, y un cúmulo de demandas, salud, que mueren miles de personas esperando ser atendidos por un médico? Ya tenemos el tema FP, porque se hicieron marchas, pero nadie ha querido escuchar a los jubilados. ¿Cuál es tu mirada respecto a esos temas de tu visión de dirigente? Yo creo que todas las demandas insatisfechas, incumplidas, después de 30 años de gobiernos neoliberales todos, y de fuerzas políticas que han llegado al poder y que no han discrepado con la ideología del bloque dominante, fuerzas políticas que han llegado al poder estos 30 años en el gobierno de Chile y en el Parlamento también, cuando decimos poder, decimos gobierno y Parlamento, que tampoco han cuestionado los efectos del denominado modelo chileno. A esta altura creemos que la centralidad de la lucha del pueblo o de los pueblos de Chile, de los trabajadores y todas sus organizaciones, en la más amplia dimensión de su manifestación, es el cambio de la Constitución. Necesitamos dirigentes políticos cuyos cargos sean revocables. Necesitamos iniciativas populares de ley. Necesitamos profundizar aún más la democracia, que algunos dicen que es imperfecta, es antidemocrática. La lucha por una nueva constitución nos puede resolver problemas que hoy día tenemos de censura,
donde no hay facultades para el pueblo chileno de construir y agitar demandas en esa dimensión, demandas sociales, demandas de salud, demandas estudiantiles, demandas por el derecho a la educación, demandas por tener una vejez digna y segura. Nosotros creemos que aquellos sectores que han enarbolado estas banderas, una vez electos en el Parlamento, no han ido al fondo ni al centro de los problemas, han tenido debates cínicos e insuficientes, donde las grandes banderas de dignidad social, de dignidad económica, de dignidad política, se han ido perdiendo en el tiempo y se han ido acomodando al establishment que finalmente establece los tiempos, la profundidad y los tipos de debates políticos electorales que se deben dar en nuestro país. Necesitamos grados de autonomía importantes desde el punto de vista de las necesidades del pueblo chileno. Nosotros analizamos el tema de Venezuela, pero no podemos dejar atrás lo que está pasando en Argentina. Hoy día el movimiento sindical argentino se ha visto desmembrado prácticamente por el gobierno de Macri. No podemos dejar de pensar lo de Honduras, ¿no es cierto? ¿Cuál es la visión de usted? ¿En qué lugar está Chile respecto de esa contingencia que se está viendo en esos países por parte de los gobiernos de derecha hacia los trabajadores? Nosotros creemos que hay una especie de plan Cóndor 2, ¿no? Por supuesto que no con la brutalidad que lo conocimos algunas generaciones y que está ahí en la historia reciente de nuestro continente, ¿no? El tema para nosotros que determina cómo se caracteriza el proceso latinoamericano desde el punto de vista de los gobiernos reaccionarios y de derecha tiene que ver principalmente con esta especie de acuerdo continental, ¿no? Hay una especie de instancia donde los gobiernos de derecha latinoamericanos se han puesto de acuerdo para enfrentar y desperfilar, bajar la demanda política y el contenido social y ciudadano, principalmente de las organizaciones sindicales. Y Chile no ha estado exento. Yo creo que Chile ha tomado la iniciativa y ha ido dando ejemplos, malos ejemplos a los gobernantes latinoamericanos de que uno de los sectores que se debe golpear fuertemente es justamente el sector sindical. Creo que frente a esa realidad no queda otra respuesta que no podemos actuar cada uno de nuestras naciones, de nuestra sociedad, de nuestros pueblos. Creo que la respuesta también debe ser continental. La liberación, ¿cierto?, de las fuerzas sindicales y sociales que todavía están oprimidas por el capital transnacional tiene su sentido y su justa dimensión si la lucha es de carácter continental. El ejemplo ya lo tenemos, ¿no? Las luchas individuales que damos cada uno de los pueblos tiene sentido, tiene profundidad, tiene una estructura si esa lucha se vincula y está cohesionada desde el punto de vista del continente. Finalmente, ¿cuál sería el llamado que tú harías a los trabajadores chilenos para este 1 de mayo que está próximo, respecto de las demandas, respecto de la movilización, respecto de la moral, respecto de muchas cosas que hoy día le hace falta al mundo sindical para avanzar, respecto de la unidad, que también es importante? Yo lo sintetizaría en una consigna, una resistencia ofensiva. No han sido pocas las recomendaciones de dirigentes sociales, sindicales, de luchadores que dicen que hay que resistir frente al gobierno de derecha en Chile y frente a los diversos gobiernos de derecha en el continente. Nosotros decimos que sí, estamos de acuerdo. La resistencia es un aspecto de fortaleza y de avance, en algunos casos, siempre y cuando esa resistencia tiene carácter de ofensiva. Por eso necesitamos un programa. No se puede resistir en blanco, no se puede resistir en silencio. Necesitamos un programa incluso que discrepe con aquellas fuerzas que, autodesignándose como fuerzas opositoras a la derecha en Chile, aprueban en el Parlamento todas las iniciativas antipopulares y antitrabajadores. Una consigna de resistencia ofensiva nacional y continental podría resumir, en el caso chileno y por los 4 años de gobierno de la derecha, una posibilidad de subsistencia con programa y con contenido. Fabián, ahora proyectémonos a lo que viene, 1 de mayo. ¿Cuáles son las demandas que ustedes van a plantear este 1 de mayo en tema laboral, político, social, ya olvidos que a lo mejor han quedado ya con el último gobierno, situaciones que han sido
pasada al Tribunal Constitucional para revertir la voluntad de los trabajadores? Creo que hay varios tipos de tareas, de iniciativas que tenemos los dirigentes y junto a los trabajadores, o los trabajadores junto a sus dirigentes. Primero, tareas de carácter política y tareas de carácter democráticas, ¿no? Las tareas de carácter política es agendar juntos, trabajadores del sector del mundo público, del mundo privado, un gran programa nacional que incorpore iniciativas correctivas de prácticas antisindicales, la devolución de derechos políticos a los dirigentes y a las organizaciones sindicales, el establecimiento de un escenario de negociación que nos permita y nos garantiza ejercer nuestro derecho a negociar en igualdad de condiciones y nuestro derecho y nuestra necesidad de ser un equilibrio en los procesos de negociación. La tarea política de excelencia es establecer un itinerario donde la central, la CUT de Chile y en general todos los trabajadores y sus organizaciones nos convirtamos en una especie de catalizador en un reagrupamiento orgánico y político importante, ¿no? Lo que ha dejado a la defensiva a una cantidad de tareas desde el punto de vista social, desde el punto de vista del pueblo, desde el punto de vista de los trabajadores, que no tienen una bandera de lucha, ¿no? Que no hay un liderazgo colectivo que promueva, agite y materialice en una posición política verdadera estas demandas pendientes. El gobierno de Sebastián Piñera no es otra cosa, a nuestro juicio, que la materialización de una derecha reaccionaria, vinculada al empresariado transnacionalizado, que en estos últimos 10 o 15 años en el continente no haya tenido un protagonismo importante. Lamentablemente hemos tenido la coincidencia de gobiernos de derecha, en el Cono Sur principalmente, que han impulsado una agenda continental. Yo creo que los trabajadores también, para contrarrestar ese avance reaccionario, debiésemos construir una agenda continental. Ahora tú hablas del tema continental. Hoy día ese mismo tema se ha trasladado a la situación que está viviendo Venezuela. Hoy día vemos que hay una guerra no convencional que se está desarrollando en Venezuela, todo un apagón de luz, cortes de agua, etcétera, etcétera. Mirado desde ese punto de vista, ¿cuál es la situación concreta que está el pueblo chileno cuando vemos que el presidente de Chile se está involucrando en un tema que el día de mañana puede traer un conflicto armado, incluso invasiones a nuestro país? Porque aquí tenemos el litio, tenemos el cobre, y eso Estados Unidos podría en algún momento sonrojarle el rostro. Yo creo que estamos viviendo como sociedad chilena y particularmente como campo popular hechos inéditos en la historia de nuestro país. Inédito desde el punto de vista que se ha violentado por un gobierno, Sebastián Piñera, su presidente, y su canciller, el Estado de Derecho y el derecho internacional. Se han permitido extralimitarse, sobrepasar los límites de la buena convivencia vecinal y las normas que establecen la diplomacia en todos los estados, las naciones y los pueblos del mundo. Creo que el atrevimiento que ellos han tenido en el caso chileno ha sido, o se ha permitido, porque tampoco hay una oposición organizada, ¿no? Yo decía que en este primer año de Sebastián Piñera, una de las síntesis podrían decirte: no hay oposición, no hay un legado de esa oposición, no hay un programa y no hay una plataforma de lucha. Lo que sí tenemos es un pueblo todavía acumulando injusticias económicas y sociales, y una derecha con una iniciativa como no la habíamos visto desde el tiempo de las dictaduras sudamericanas. El atrevimiento, la violación de las normas internacionales por parte de este gobierno y de su canciller merece no solamente el mayor rechazo, sino que la activación, yo diría casi inmediata, de las organizaciones políticas, sociales y sindicales para desplegar una especie de acusación constitucional por intervenir en la vida pública de otros pueblos y por establecer ciertos escenarios para la inestabilidad de gobiernos constitucionales y de la intromisión en asuntos internos de otros pueblos. Yo creo que tenemos una deuda, la izquierda chilena, el progresismo y aquellos sectores políticos que se denominan dentro de la oposición chilena, de no hacer presión, de no discrepar abierta y directamente con la política internacional de Sebastián Piñera.